producto de el asesinato de Eliezer Gaitán hace décadas. Generó una guerra fratricida de las peores que ha conocido el continente y que casualmente tuvo y tiene en Venezuela uno de los países clave para la facilitación del diálogo. Yo creo que Venezuela allí al final será reivindicada como Estado en estos acuerdos de paz que estoy seguro van a ser firmados entre fracciones que se mataron de forma terrible. No solo el tema de la guerrilla y la insurgencia, el paramilitarismo, el terrorismo de Estado, es decir, tanta desgracia que ocurrió en Colombia. Veámonos en ese espejo. Eso es lo que queremos para Venezuela, propiciando muchas veces atajos al margen de la ley, como por ejemplo, hoy es 12 de abril, el golpe de Estado del 11 de abril, que generó prácticamente una regresión terrible para nuestra democracia, una pérdida absoluta de la confianza en la economía en aquel tiempo, que propició luego un paro petrolero que generó 30.000 millones de dólares al país. Que ¿Considera el defensor que se puede repetir este escenario? Mira, ¿O que hay condiciones para que se repita un 11 de abril? Yo creo que hay gente, tal vez ahora mucho menos que en ese pasado, hace 14 años, del 11, 12, 13 de abril, buscando una salida violenta, aspirando que ocurra una circunstancia sobrevenida en el país donde un sector extremista tome por asalto el poder, auspiciado muchas veces por un imperio como el estadounidense que ha tenido la desfachatez, no sé si viste las declaraciones de Obama, de decir que su peor error fue invadir Libia, que eso ha causado caos, muerte, destrucción. Oye, qué terrible confesión. Eso es para que una Corte Penal Internacional juzgue a Obama por crímenes de guerra y de lesa humanidad, porque él ha confesado la responsabilidad diciendo que fue un error invadir Libia y ocasionar decenas de miles de muertos, refugiados, un país destruido, en ruinas, totalmente, con el Estado Islámico actuando ahí, con ISIS actuando ahí, con los talibanes, con Al-Qaeda. Oye, pero fuiste tú, Obama, el que propició eso. Hay gente que desearía para Venezuela una invasión. Yo escucho voces totalmente enajenadas que refieren por los problemas que podemos tener de la coyuntura. Oye, que nos invadan, que ocupen militarmente a Venezuela, que venga un golpe de Estado, que se produzca un estallido social. Dios mío, la violencia no discrimina. Cuando ocurren el lanzamiento de bombas, los ametrallamientos en un país, en una sociedad, los muertos no tienen color político, no tienen raza, no tienen religión. Caeríamos todos sin discriminación, como ocurrió el 11, 12 y 13 de abril, donde, por cierto, quien te habla, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, un parlamentario titular, fue preso mientras duró el golpe de Estado, el presidente de la República a punto de ser asesinado, decenas de muertos en las calles, los poderes públicos disueltos por la ambición de un psicópata que, por cierto, hoy vive la placidez de un dorado exilio dando clases y hablando de democracia en Colombia, el dictador Carmona. Es decir, todo esto es lo que yo desearía como defensor del pueblo, la gente reflexionara y que no volviera a pasar en nuestro país. Es decir, yo creo en los tiempos de la democracia. ¿Creen el diálogo entre gobierno y oposición? Por supuesto que se puede dar, es por supuesto que creo y auspicio el diálogo, no es que creo. He auspiciado como defensor del pueblo el diálogo. Nosotros somos una institución, recuerda, nacional de derechos humanos. No tenemos la persecución penal, no imputamos, no condenamos, no absolvemos, no somos parte de lo que tiene que haber en este país. Obviamente en todos los países tiene que haber un sistema de justicia. Solo quiero aclarar el papel de la Defensoría. Es un papel de protección de los derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, de mediación, de tender puentes, de conversar, de defender a las víctimas, de proteger a las víctimas, a la ciudadanía. Es lo que hemos hecho. Mira, casi 60.000 acciones defensoriales en un año. Yo creo que ha cifrado un récord tremendo, porque es un aumento de un 60% de una actividad de la Defensoría propia de toda esta etapa. Ve que ahorita conversábamos sobre las medidas que nosotros coordinamos con el Poder Judicial. Yo creo que eso también ha sentado un precedente importante. Como una institución como la nuestra, un Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es lo que somos, puede, inclusive no en casos emblemáticos como esto, en cualquier otro, lograr que se agilicen los procesos, combatir
muchas veces el retardo procesal. Nosotros hicimos recomendaciones en la Asamblea el martes pasado. Hicimos 15 recomendaciones en torno al tema del retardo procesal, 14 en relación al tema de la corrupción policial, 12 en materia de abastecimiento de medicina, 15 en materia de hacinamiento en estaciones de policía. El país vio todo eso. Presentamos 6 leyes en derechos humanos. Ojalá que la Asamblea Nacional, sinceramente, le pediría pues a los diputados que tomaran en cuenta esas 6 leyes en materia de derechos humanos. Y yo creo que ese es el país que todos queremos, un país dialogante, que se entienda, pero donde hay un respeto y un reconocimiento del otro. Hoy se va a instalar la Comisión de la Verdad al mediodía, donde ¿se va a analizar solo el tema de abril de 2002? No, se va a hablar también sobre los sucesos del 2013-2014, estudiar los casos, estudiar lo que ocurrió, no borrar la historia, escuchar a las víctimas, escuchar a asesores en materia de derechos humanos de carácter internacional. Por parte de la oposición venezolana va a haber participación en esta Comisión de la Verdad, ¿se va a invitar a alguien? Claro, 4 delegados están por confirmarse, fueron invitados. Yo creo que políticamente lo sano es que participen y que todos nos escuchemos allí. Allí hay una mesa de diálogo, fíjate, te estoy respondiendo con hechos, ¿no? O sea, ahí se está invitando para que todos los factores, ojo, la Defensoría del Pueblo no es un partido político, ni progobierno ni opositor, es una institución del Estado que media y protege y defiende derechos humanos. Vamos a estar allí, estará el Poder Ciudadano, estará el Poder Ejecutivo, estará UNASUR, estarán defensores de derechos humanos internacionales, Premio Nobel de la Paz. Se ha invitado a que estén 4 jefes de la oposición. Bueno, es un momento para conversar todos estos temas como venezolanos, como personas que pudiendo tener diferencias, tenemos que preservar la paz de este país. Sinceramente, mira, recuerda que yo comencé a trabajar estos temas siendo muy adolescente, en el liceo, en el Tigre. A los 14, 15 años yo ingresé a un comité de defensa de derechos humanos. Nosotros hemos visto cosas muy terribles en la década de los 70, los 80, los 90. Presenciamos la actuación vil de un terrorismo de Estado que masacró a mansalva. Y en estos años hemos querido aportar un grano de arena para el entendimiento, para la paz, para que nos encontremos todos y solucionemos los problemas tan críticos que tiene el país. Y yo creo que hay un dicho muy popular, hablando se entiende la gente. Entonces tenemos que hablar, tenemos que conversar, tenemos que unirnos en función de objetivos comunes. Yo condeno desde todo punto de vista la violencia, porque soy un practicante de la vía pacífica desde pequeño, desde adolescente. No creo en atajos para salir de alguien, supóngase un presidente, un gobernador, un alcalde, etcétera, que implique matar a otro, que implique manifestaciones de muerte, que implique necrofilia. De verdad no. Eso ya, el venezolano está harto de eso. Defensor, tengo que ir a una pausa comercial. Al regreso quiero que por favor tratemos lo que ha sido los avances de la investigación de la masacre de Tuméremo y también cómo si está dando resultados las mesas